Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición de abrir con toda libertad nuestras Biblias y llegar a un capítulo muy importante que continúa la temática del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Esta es una tercera sección de la carta a los hebreos. La primera tenía que ver con la superioridad de Cristo, la segunda tenía que ver con el reposo y el ejemplo que teníamos de parte del pueblo de Israel, un ejemplo a no seguir la actitud de Israel de desconfiar en las promesas del Señor. Y por lo tanto ellos vagaron por el desierto 40 años y no entraron en el reposo de la tierra de Canaán. Hoy se nos insta a confiar en el Señor para entrar en el reposo de la vida eterna en la Canaán celestial, donde Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Llegó a ser ofrenda y sacrificio, pero hoy está sentado a la diestra del trono de la majestad como sumo sacerdote. Ya no necesitamos sacerdotes humanos. Voy a revisar un momento el comentario del libro Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, un libro que he venido recomendándoles, un libro maravilloso. Tiene toda la explicación de la carta a los hebreos de forma temática, no en orden así como lo estamos estudiando por capítulos, sino de forma temática que te permite tener una perspectiva mucho más completa de todo lo que ya leímos, porque hicimos la lectura completa de la carta a los hebreos y del análisis que estamos haciendo de los capítulos de forma ordenada. Entonces, este comentario, Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice que el capítulo 7 muestra que Jesús es un sumo sacerdote como Melquisedec, parecido a Melquisedec, o Melquisedec es un tipo, se toma la figura de Melquisedec para señalar el ministerio de Cristo. Este sacerdocio es superior al sacerdocio levítico, en el que Jesús, nacido de la tribu de Judá, nunca podría haber tomado parte. La última sección, dice el comentario de este capítulo, enfatiza de modo especial el carácter del ministerio sumo sacerdotal de Cristo y sus resultados. Así que empezamos entonces con el capítulo 7, versículo número 1, que es la continuación del capítulo anterior. ¿Por qué Melquisedec? Melquisedec, según se señala a Cristo, que es la orden por el cual tiene un sacerdocio superior al levítico. Este Melquisedec, rey de Salem, que llegó a ser Jerusalén en el futuro, sacerdote del Dios Altísimo, y no era israelita, y era sacerdote del Dios Altísimo, porque los israelitas no existían, el que existía era Abraham, y Abraham es el padre de Israel. Entonces, a veces yo escucho comentarios sobre la preferencia hacia Israel, y aquí vemos un sacerdote del Dios Altísimo que no pertenece al linaje de Israel, que ni siquiera Israel existía en aquel entonces, igual que Enoc caminó con Dios y no era israelita, porque Dios no hace acepción de personas, porque la salvación está al alcance de todos, solo que Israel fue llamado por gracia a ser un testimonio en las demás naciones. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? La historia lo dice. La historia dice cuál fue la actitud de Israel en las circunstancias donde el Señor más le mostraba su bondad. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, fue sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, el padre de Israel, el padre de la nación judía. Abraham. Melquisedec sale al encuentro de Abraham cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. ¿Quién bendijo a quién? ¿Abraham a Melquisedec o Melquisedec a Abraham? ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec a Abraham. Y dice que Abraham dio los diezmos a Melquisedec de todo el botín que había recuperado. Aquí aparece por primera vez el término diezmo dentro de la Escritura, que ha sido un tema de gran discusión dentro de nuestras iglesias protestantes. Y fuera de las iglesias hay quienes consideran el diezmo como una expresión de la corrupción dentro de las denominaciones cristianas. Ojo, el diezmo es bíblico. Ahora, el uso que se le está dando o el énfasis que se le está dando en algunas congregaciones, eso es otra historia. Pero de qué es bíblico, es bíblico.
¿Quién le dijo a Abraham que le diera a Melquisedec el diezmo de todo? ¿Quién le dijo a Abraham eso? Eso nació del corazón de Abraham. O sea, hay cosas que la Biblia no dice, pero las da por sobreentendidas aquí. El diezmo era una manifestación de agradecimiento a Dios y de respeto a un superior espiritual. O una persona a la cual se le brindaba un respeto por su sabiduría, su experiencia, su consejería. Entonces, el término Melquisedec, la traducción es rey de justicia, nombre que significa primeramente rey de justicia. Esa es la traducción. Y yo dije en un video anterior que es posible, es discutible, pero es muy a la vez convincente el hecho de pensar que Melquisedec era el mismo Shem. Shem, el hijo de Noé, Sem, Can y Jafet, Sem. Hay una tendencia dentro de la rama teológica e incluso dentro del judaísmo que considera que Melquisedec es Shem, porque las edades tanto de Noé como de sus hijos llegan casi en paralelo al mismo tiempo del patriarca Abraham. Bueno, no tanto Noé, más sus hijos. La cantidad de años que vivió esa gente. Es muy probable que Sem y Abraham se hayan encontrado alguna vez en su vida. Y Abraham era descendiente de Sem. De ahí vienen los semitas. Y de Eber, que son los hebreos. Y todo eso es la misma familia, la misma genealogía, la misma descendencia. En tal sentido, mis queridos hermanos, indiferentemente quién sea Melquisedec, porque los nombres cambiaban, ¿sabe que la gente se cambiaba los nombres? En aquel entonces se cambiaban los nombres. Eso es muy común en la Biblia, cambiarse los nombres según las características de la persona o los títulos también. En este caso, este hombre se llamaba Rey de Justicia. ¿O es que acaso cuando nació, cuando era niño, le pusieron Rey de Justicia porque sabían que iba a ser un rey? Mira, no lo sé. Puede ser simplemente un título, Rey de Justicia. ¿Y quién es el Rey de Justicia real? ¿Quién es el verdadero Rey de Justicia? Cristo. Por lo tanto, Melquisedec es un tipo de Cristo. No es Cristo, no es una teofanía de Jesús. No es una teofanía, no es una aparición de Dios antes de su encarnación en la persona de Cristo. Es un hombre que existió en su momento, un hombre mayor, al cual Abraham seguramente ya conocía, porque ¿cómo Abraham va a llegar y va a decir, te voy a dar los diezmos de esto yo sin conocerte? Esa gente se conocía. Ellos se conocían. Abraham y Melquisedec se conocían. Y por eso él llega Melquisedec a buscar a Abraham, sabiendo lo que Abraham está haciendo. Melquisedec se encuentra, le da la bendición y Abraham le da el diezmo de todo porque ellos se conocían. No le vas a dar algo a alguien sin conocerlo. Bueno, ¿y quién eres tú? Entonces, Rey de Justicia, un tipo de Cristo que es el verdadero Rey de Justicia. También es Rey de Salem, que es Jerusalén. Esto es Rey de Paz. ¿Y quién es el príncipe de paz según el libro de Isaías, según el libro del profeta Isaías? ¿Quién es el príncipe de paz? El Mesías. Y Jesús es el Mesías, que es el príncipe de paz, que vino a reconciliar al mundo con Dios. Y un detalle interesante es que el versículo 3 dice que Melquisedec no tenía ni padre ni madre. Ah, bueno, salió de la nada, pues no tenía padre ni madre. Esto evidentemente, no, o sea, aquí no quiere decir que nació de la nada, de un proceso evolutivo y ¡pop! Salió. No, es claro que tenía un papá y una mamá. Que no haya registro de eso, eso es otra cosa. No hay registro, o sea, no hay un registro histórico de que Melquisedec tuviera papá o mamá, pero es que es desde lógica que tenía papá y mamá. Te voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Yo soy venezolano, ustedes muy bien lo saben, quienes tienen poco tiempo en este canal podrán notar que mi acento, aunque me han dicho que tengo acento colombiano, mi acento es venezolano, pero ahí de la frontera con Colombia, o mi manera a veces de hablar. Pero yo soy venezolano, nacido en Venezuela, pero de madre colombiana. Por derecho, en las leyes colombianas, yo debo tener la nacionalidad colombiana. Pero por cosas de la vida y errores de los padres, yo no tengo manera de comprobar que mi madre era colombiana. Había una circunstancia en Venezuela en los años 70 y 80 que era el deseo de muchas mujeres y hombres huir de Colombia para ir a Venezuela, cuando eso, Venezuela dicen que era una bonanza.
Y cuando yo nací, mamá ya se había nacionalizado venezolana, por lo tanto mi partida de nacimiento dice que yo soy hijo de una venezolana. Ya se nacionalizó. Cuando me toca migrar a Colombia e intentar ejercer mi derecho como hijo de colombiana, mi partida de nacimiento no dice que mi mamá era colombiana, sino venezolana, aunque yo estoy 100% seguro que era colombiana porque, oye, viví con ella. Y me contaba la historia y hay evidencia fotográfica, pero legalmente yo no tengo cómo comprobar que ella era colombiana. No tengo cómo comprobar. No hay forma, no hay manera. Pero es evidente que era colombiana, pero no tengo cómo comprobarlo. Entonces Melquisedec tenía papá, tenía mamá, pero no hay registro de eso. No lo hay. Y como no lo hay, no podemos ponernos a inventar, era hijo de fulano de tal, porque no tenemos esa información. Entonces se aprovecha esa falta de información para decir que Jesús es sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, que no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía. Tampoco sabemos el nombre de los hijos, pero si fue Sem, es evidente que tenemos el registro, pero eso sería simplemente una posición teológica de decir quién era realmente Melquisedec. Son posiciones teológicas, no hay nada determinado, que la Biblia no lo dice. Entonces, este hombre no tiene genealogía, no tiene principio de día porque no hay información de eso, ni fin de día porque tampoco se registró su muerte en la Biblia, sino hecho semejante al Hijo de Dios, o sea, parecido a tipo de Cristo, y permanece sacerdote para siempre. No hay un registro genealógico que diga que Melquisedec se murió y su hijo quedó. No tenemos esa información. Solo suponiendo que sea Sem, podríamos decir que sí, pero no, porque no tenemos esa información. Y por eso se toma la figura de Melquisedec, porque cuando tú estudias la naturaleza de Dios, sabes que Dios no tiene ni principio ni final. No lo limita ni el tiempo ni el espacio, porque Él fue el creador de esas cosas. Entonces el escritor nos dice, mira, considerad pues cuán grande era Melquisedec, cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Imagínate el respeto que le tenía Abraham a Melquisedec. Ahora, con respecto al tema de los diezmos, ya que aquí lo está mencionando, aunque el tema principal no es el diezmo, ¿sí? Simplemente se mencionó, pero no es el tema principal. Pero utilizando la referencia al diezmo, yo considero que el sistema financiero de las instituciones eclesiásticas no está bien enfocado. No lo está. Y hablo desde todos los términos, desde las iglesias congregacionalistas independientes y de las iglesias denominacionales que pertenecen a una organización. Yo creo que el sistema de diezmo no está bien enfocado. ¿Y por qué lo digo? Porque evidentemente hay personas que trabajan y que se dedican a pastorear iglesias y que viven de la predicación del evangelio, pero hay personas que no son pastores, que no dirigen iglesias, pero de igual manera le dedican mucho tiempo a la obra misionera y nadie les reconoce la labor que hacen. Nadie se las reconoce. Son personas que pueden dedicarte 4, 5, 6 horas al servicio de la predicación y no recibir ni un tipo de ayuda por parte incluso de las mismas iglesias a las que ellos están sirviendo. Y hoy en día hay muchas necesidades. Entonces deberíamos revisar cómo es el sistema financiero de las iglesias, incluso en donde yo asisto. Yo creo que el sistema financiero de las iglesias está un poco desfasado. No corresponde a las necesidades que deberían cubrirse como instituciones. Y yo no voy a hablar cómo lo manejan ni en la mía ni en la tuya, porque yo desconozco cómo lo manejan en la tuya, pero creo que hay cosas que no se están haciendo correctamente. No se están haciendo. Los diezmos forman parte del sistema de benevolencia sistemática para el mejoramiento de nuestras estructuras eclesiásticas para que sean adecuadas, para ayudar a los necesitados y para sostener el ministerio, que esa era la razón por la cual se recogían los diezmos en Israel. Para el sostenimiento de los sacerdotes y de sus familias, para que se dedicaran solo a eso. Entonces hay pastores que sus iglesias son tan pequeñas o que no están de repente siendo tan fieles en la benevolencia sistemática que aparte del ministerio pues tienen que hacer otra cosa como lo hacía Pablo. Entonces llegan cansados de su trabajo
y tienen que dedicarle también tiempo a cuidar a la hermandad y hacerlo prácticamente a honores y que sea la bendición de Dios que recaiga sobre ellos, pero la parte financiera también es necesaria. Ahora, ¿en qué estoy yo 100% en contra? Del mal uso y del énfasis excesivo de la parte monetaria. Oye, pero esta gente no dice 10 palabras cuando 8 son de dinero. Está mal. Concéntrate en la palabra. Yo muy poco hablo de dinero aquí. Pero si aquí se está tocando el tema y se está mencionando, y repito, no es el tema principal, ¿cómo omitir entonces el hecho que los diezmos son bíblicos? Son bíblicos. Y es una cuestión muy personal. Nadie te va a obligar a darlos. Eso tiene que nacer de ti. Y evidentemente hay gastos que se tienen que cubrir. Y si los recursos no son suficientes, Dios proveerá. De una u otra manera, Dios proveerá. Pero el énfasis principal no es ni nunca debe ser los recursos materiales. Volviendo a enfocarnos entonces a Melquisedec y Abraham, dice entonces el versículo número 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, después de muchos años, los levitas, después de haber pasado más de 400 años, de haber estado esclavizados en Egipto, por gracia los levitas reciben el sacerdocio. Y aquí viene una palabra o una expresión que fuera del contexto se malinterpreta. Fuera del contexto se malinterpreta. Y los versículos que vienen fuera del contexto, cuando lo tomas así y los tomas separados de todo lo que hemos venido estudiando, hermano, podemos hacer con ellos lo que queramos y distorsionar el mensaje. Y aquí se utiliza la palabra mandamiento. ¿De qué estamos hablando nosotros acá? Estamos hablando del sacerdocio sumo sacerdotal de Cristo según la orden de Melquisedec. Mencionamos a los levitas y se habla del mandamiento. ¿Del mandamiento? ¿Cuál mandamiento? ¿De qué mandamiento estamos hablando? ¿Estamos hablando de los 10 mandamientos? ¿Estamos hablando de la Torá? ¿Estamos hablando del Antiguo Testamento? ¿Estamos hablando de qué? ¿De qué mandamiento está hablando aquí? Está hablando de los mandamientos levíticos y sacerdotales. O sea, de las cosas que se hacían en el santuario, de los derechos de los sacerdotes y de los deberes. Y de las liturgias sacerdotales. No está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de los privilegios, de los deberes y también de cómo ellos debían hacer los diferentes rituales según la necesidad y según la época. Eso es lo que se refiere aquí cuando habla de mandamiento. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. O sea, ese es su privilegio. Ese es su derecho, tomar los diezmos según la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de los sacerdotes, no la ley de los 10 mandamientos. Porque en los 10 mandamientos no dice nada de eso. Tú te pones a ver los 10 mandamientos y no dice nada que los sacerdotes deben tomar el diezmo. Eso no lo dice los 10 mandamientos. Eso lo dice la ley de los sacerdotes que está dentro de todo el texto bíblico, principalmente en Levítico. Es decir, deben tomar de sus hermanos, de la congregación, de toda la hermandad, de todas las tribus, ese diezmo, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, o sea, son seres humanos. Son descendientes de Abraham, tanto los israelitas de las diferentes tribus como los levitas, pero eran las tribus alrededor del santuario quienes llevaban sus diezmos, llevaban sus ofrendas, llevaban sus sacrificios para presentarlos en el altar como símbolos del sacrificio de Cristo, y parte de esos sacrificios quedaba para el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas en el santuario. Esa era la ley de los sacerdotes. No confundir con los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no dicen nada de eso. Y lo quiero recalcar porque los versículos que vienen a continuación pueden hacer pensar de que ya la ley de Dios no es necesaria, cuando en realidad está hablando de la ley de los sacerdotes. Versículo número 6. Porque aquel cuya genealogía no es contada, o sea, la de Melquisedec, entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. Abraham recibió las promesas del Señor. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era el mayor? Melquisedec. ¿Quién era el menor? Abraham. Y la bendición la recibe Abraham. Y los diezmos los recibe Melquisedec como una muestra de agradecimiento y respeto a Dios.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y una cosa importante, volviendo otra vez al tema de los diezmos, Dios no necesita de nuestro dinero. Si Dios es el dueño del oro y la plata. Yo creo que hasta Melquisedec ni necesitaba nada porque era rey. Pero la cultura indicaba que había que ser agradecido y ese agradecimiento se daba con cosas materiales. Y uno no ve que Melquisedec está diciendo, bueno, Abraham, estoy aquí para que me des. No, eso nació del corazón de Abraham. Le nació darlo. De hecho, Abraham era muy generoso con todo el mundo. Entonces, claro, los seres humanos, quienes se dedican al servicio, en este caso los sacerdotes, que eran simbólicos, los sacerdotes eran varones simbólicos, recibían el sostenimiento. Y yo dije en una ocasión, porque yo sé que alguien me lo va a sacar a colación en algún momento cuando vean este video, yo dije que no podemos comparar a los pastores del día de hoy con los sacerdotes del santuario. Incluso cuando hablábamos del término liderazgo de las mujeres. No podemos comparar a los sacerdotes del santuario, que eran todos hombres, con los pastores del día de hoy, porque son dos ministerios muy diferentes. Y si son ministerios muy diferentes, entonces la ley de los diezmos quedó abolida. Pues mira, nada es obligado en esta vida, pero el dinero lo necesitamos todos. Si tú, por ejemplo, estás en una congregación y tú ves que la pared de tu congregación se está cayendo del moho por la humedad, lo más correcto es que entre todos los hermanos recojan recursos para arreglar eso, porque allí es donde tú adoras a Dios. O allí es donde tú te congregas con otros hermanos. Eso es por poner un ejemplo, ¿no? ¿Y quién va a pagar eso? ¿O es que acaso el dinero va a caer del cielo o el moho se va a caer orando? No. Nosotros oramos para que Dios provea los recursos, y cuando Dios provee los recursos se necesita mano de obra. Y esa mano de obra cuesta. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues de nosotros mismos. Vuelvo y repito, el dinero es necesario, pero no es el centro del mensaje. Eso por si acaso alguien me dice, no, es que usted una vez dijo que los sacerdotes y los pastores se pueden comparar, entonces los pastores no deben recibir. Cada iglesia define cómo maneja el dinero, pero que lo hagan para la gloria de Dios. ¿Okay? Sin abuso, por supuesto. Yo creo que muchas personas se han dedicado al abuso. Vamos entonces con el versículo número 8, dice: aquí ciertamente reciben diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio que vive. Y por así decirlo, en Abraham, versículo número 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví, los que reciben el diezmo. O sea, cuando Abraham le da a Melquisedec el 10% del botín, simbólicamente los levitas, quienes eran hijos de Abraham y que recibían el diezmo del resto del pueblo, simbólicamente los levitas también habían dado su diezmo. O sea que los levitas también dan diezmo. O sea que si nosotros hacemos la comparación hoy en día con los pastores también tienen que diezmar. Eso debería ser el deber, ¿no? Que sea el pastor el primero que diezme, como un testimonio a toda la hermandad. Dice, no, pero entonces se paga y se da el vuelto. Eso depende de cómo esté el sistema administrativo de tu iglesia. Ahora, si lo maneja una sola persona, ¿qué te puedo decir? Y yo te digo, el dinero no tiene amigos. Versículo número 10, porque aún estaba en los lomos de su padre. ¿Quién? Es una manera muy bonita de decir que no había nacido Leví, ¿no? Estaba un Leví en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. No existía Leví, no habían sido todavía seleccionados los sacerdotes porque no había templo en la tierra. Ni siquiera habían pasado por los 400 años de esclavitud. Estaba ahí, era Abraham. Pero por fe, el ejemplo de Abraham cubrió a toda la descendencia que venía. De respetar a alguien superior. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí en sí? ¿Cuál es la esencia de todo esto? Que los levitas, aunque recibían beneficio y eran varones simbólicos que representaban al Mesías, por encima de los levitas hay un sacerdote superior, porque Abraham así lo reconoció. Y este Melquisedec, superior a Abraham, es un modelo perfecto para hablar del Mesías. O sea que nosotros, aunque tengamos liderazgo aquí en la tierra, tenemos que entender que por encima de nosotros está el Señor Jesús. Por eso es que los primeros capítulos hablaban de la superioridad de Cristo sobre toda la creación, incluyendo a los ángeles.
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Cuál ley? La ley de los sacerdotes, mis hermanos. No la ley de Dios. Por el sacerdocio levítico, si fuera perfecto el sacerdocio levítico por el cual se recibió la ley de los sacerdotes, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Pero el sacerdocio levítico no era perfecto, era simbólico, pero no era perfecto, porque los seres humanos somos imperfectos. Y por más buena persona que sea un sacerdote, un dirigente religioso, es imperfecto y comete errores. Si realmente el sacerdocio levítico hubiese sido la solución al problema de la humanidad, no necesitaría Cristo haber venido a la tierra. Pero como eran simbólicos e imperfectos, entonces la respuesta a la pregunta es: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque los hijos de Aarón y los sacerdotes de Leví eran varones imperfectos que necesitaban hacer sacrificios por ellos mismos. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Cuál ley? Fíjate que este versículo, cuando tú lo agarras así, fuera de todo el contexto, tú dices, ¿te das cuenta? El Señor cambió la ley. No, mi hermano. Estamos hablando de la ley de los sacerdotes, no de los 10 mandamientos. Entonces, si hay cambio de sacerdocio del arónico al de Melquisedec, que es en sí el sacerdocio sumo sacerdotal de Cristo, si hay cambio de sacerdocio, hay cambio de ley sacerdotal. Es decir, antes los sacerdotes se rotaban, se cambiaban, se turnaban y cuando moría el sumo sacerdote se colocaba otro. Pero como Cristo es eterno, su sacerdocio es para siempre. Se cambia de una ley sacerdotal a una sumo sacerdotal que es eterna, como la roca que golpea la estatua en el capítulo 2 del libro de Daniel, la estatua del sueño de Nabucodonosor. Dice que la roca representa el reino eterno que jamás será destruido. Y así es el sacerdocio de Cristo, eterno, por todos nosotros. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. O sea, Jesús viene de la tribu de Judá, por derecho es rey y también sacerdote, pero no conforme a la ley de los sacerdotes levitas, sino uno superior a los levitas, Melquisedec. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento de los sacerdotes. Ahí lo dice, mira. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sacerdotal, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús no tiene descendencia, Jesús es eterno. Su sacerdocio es eterno, superior, mejor. Y esto se lo está diciendo en un contexto donde las personas tenían ese temor de no seguir haciendo los sacrificios y sentirse indignos porque requerían el perdón. Y entonces veían como muy sencillo, muy fácil o muy falta de obras el hecho de simplemente aceptar por fe lo que el Mesías había hecho en la cruz. Y Pablo les está diciendo, mire hermano, no vuelvan a eso. Porque el sacerdocio del Señor es indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y ustedes saben que esto es tomado de los Salmos. O sea, esta expresión que se va a repetir una y varias veces, eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, es tomado de los Salmos. Y específicamente, ¿de qué Salmo? Para que ustedes tomen nota de esta situación, el Salmo 110, verso 4. El Salmo 110, verso 4, ustedes van a ver ahí, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, y eso lo dijo fue David. O sea que Pablo está citando a David. Queda pues abrogado el mandamiento. Si alguno quiere agarrar a este versículo para decir que los mandamientos están abolidos, usted lo puede hacer, hermano. Usted agarra aquí Hebreos 7:18
Y entonces cuando le estén hablando del sábado o cuando le estén hablando de que los mandamientos están vigentes, que la ley de Dios es santa, usted agarra Hebreos 7:18 y dice, no, mira, aquí queda abrogado el mandamiento. ¿Vale? Ahí tienes un versículo para que le enseñes a las personas mal. Porque el contexto no dice nada de los 10 mandamientos, está hablando de la ley de los sacerdotes. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Y por qué el mandamiento sacerdotal era débil e ineficaz? Porque los sacerdotes eran mortales y cometían errores. Errores de todo tipo. De todo tipo. Que no vale la pena ni mencionarlos aquí. Pues creo que ya más o menos sabemos cómo se comportaban muchos de ellos. Había buenos sacerdotes, pero había unos sacerdotes que te digo una cosa. Estaban allí porque habían nacido de la familia de Leví. Si no, no hubiesen estado ahí. Entonces, este mandamiento de la ley levítica, de la ley de los sacerdotes, queda abrogada a causa de su debilidad y su ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, otro versículo para que lo agarres así fuera y lo utilices como argumento para pisotear los mandamientos de Dios. Por nada perfeccionó la ley de los sacerdotes y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué hay una mejor esperanza? Porque el sacerdocio de Cristo es perfecto y es eterno, es inmutable. Y esto fue hecho sin juramento, porque al caso vamos, se hizo un juramento, se hizo una bendición a Abraham, pero aquí vemos que el Señor, o sea, no necesita hacer juramento, pero lo hace. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, por herencia, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. ¿Por qué digo que el Señor no tenía necesidad de jurar? Porque Él era el superior. Te dije, o les comentaba a los que me acompañaron en el video anterior, les comentaba el hecho de que eran los inferiores los que juraban. Un señor de una casa y su siervo hacían un juramento, hacían un pacto entre ambos, pero quien juraba era el inferior, que tenía todas las de perder. Y entonces el superior siempre salía ganando. Pero en el caso de Abraham, cuando Dios hace un pacto con él, es Dios quien jura por sí mismo. Los sacerdotes levitas no juraban para ejercer el derecho sacerdotal, porque ellos por herencia recibían el sacerdocio. Pero el Señor Jesús, cuando hizo la promesa a Abraham, o sea, Dios cuando hizo la promesa a Abraham, en la persona de Jesús, juró. ¿Cómo juró Jesús? Con su fidelidad, con su vida de santidad constante, con su testimonio diario de hacer la voluntad del Señor. Él juró por el que vive por los siglos de los siglos. Juró fidelidad. Porque Jesús decía, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es parte de las promesas del Dios en el Antiguo Testamento. Porque cuando Dios le dice a Abraham, por medio de ti serán benditas toda la familia de la tierra, la bendición no es material, la bendición abarca incluso hasta la vida eterna. Entonces dice aquí, otros ciertamente sin juramento, los levitas, fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. O sea, hablando de Jesús, Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. De un mejor pacto. ¿De qué pacto estamos hablando? ¿Estamos hablando del pacto de los 10 mandamientos? ¿O estamos hablando aquí el pacto de pagar el precio del pecado de la humanidad? Porque es que cada vez que hablamos de antiguo y nuevo pacto, agarramos los mandamientos y los tiramos a la basura. Aquí estamos hablando de un mejor pacto en el sentido de que los animales que se sacrificaban en el santuario había que matarlos todos los días, en la mañana y en la tarde, porque eran imperfectos. Pero una vez que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muere, ya no queda más sacrificio, ya no hay más sacrificio, ya no hay más nada. Este es un mejor pacto, un pacto perenne, un pacto eterno, un pacto que ya no tenemos que ir allá a estar sacrificando animales.
porque ya se hizo el sacrificio real por el precio del pecado de la humanidad. Es mucho mejor, porque ya no tenemos que estar en rituales y en cosas así que lo que hagan es ver lo grotesco de los resultados que produce el pecado. Y dice el versículo número 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Se morían y ponían a otro. Mas este Jesús, evidentemente, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mano, esto es esperanza por todos lados. Entonces, mira, esto es desarrollo de una confianza plena en el Señor por lo que ha hecho por nosotros. No podemos poner nuestra confianza en los seres humanos. Los seres humanos somos simbólicos en el sentido de que tenemos un liderazgo, pero somos imperfectos. O sea, tú no puedes poner tu confianza en mí. Tú no puedes fundamentar tu fe en mí. Tienes que fundamentar tu fe en el Señor, que nos da vida eterna. Dice, perpetuamente, salvar perpetuamente, viviendo para siempre, intercediendo por nosotros. Porque tal sumo sacerdote, o sea, Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. ¿Nos conviene alguien así, no un sacerdote humano? No nos conviene un sacerdote humano. ¿Qué más? Que no tiene necesidad cada día, como ellos, aquellos sumos sacerdotes, que ofrecen primero sacrificio por sus propios pecados, porque son humanos como nosotros, cualquier persona. Tenían que sacrificar un animal primero para ellos y luego por el pueblo. Porque esto Jesús ya no tiene necesidad de hacer estas cosas. Jesús no tiene necesidad de esto. De hecho, tú te pones a ver el ministerio de Cristo. Ponte a ver el ministerio de Cristo. A Jesús lo vemos una sola vez yendo a la Pascua cuando tenía 12 años. Quizás llevó una ofrenda de un cordero, no lo sé. Lo vemos en el templo a los 12 años. Después vemos a Jesús visitando el templo en varias oportunidades, pero tú nunca ves a Jesús llevando un cordero al sacrificio. Porque es que Él era el cordero. Él era el cordero. O sea, no hay un relato en los evangelios que digan que Jesús llevó un animal a sacrificarlo al santuario. No hay. Porque Jesús sabía que había venido y sabía lo que eso representaba. Lo representaban a Él ver superior a los demás. Pero los sacerdotes, incluyendo a Anás y Caifás, que eran los sacerdotes en aquel entonces, ellos tenían que matar animales por ellos mismos primero y por su familia. Un sacerdocio imperfecto. Entonces, Jesús no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Versículo 28. Porque la ley, ¿cuál ley? Pues estamos en la ley de los sacerdotes, ¿verdad? Estamos en la ley de los sacerdotes, no los 10 mandamientos. Ojo, porque aquí podemos agarrar versículos sueltos y acabar con la ley de Dios definitivamente. Pero como una verdad posterior no contradice una verdad anterior y el contexto te muestra el sentido real de lo que está diciendo el autor, aquí dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Ay, mira que aquí te dice claramente que la ley pone débiles hombres. Ajá, ¿dónde lo dice? A ver, muéstrame los 10 mandamientos donde dice eso, porque esa es la ley de los sacerdotes que está en el libro de Levítico. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Voy a repetir otra vez este versículo, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, es decir, la promesa del Señor posterior a la ley, es decir, en el sacrificio de Cristo al Hijo, posterior a la ley, al Hijo, o sea, Jesucristo, hecho perfecto para siempre. O sea que lo que Cristo hizo fue mucho mejor que lo que se hacía en los altares, en el altar del sacrificio en el santuario terrenal. Y bueno, con esto, hermanos, hemos llegado al final del capítulo. Evidentemente, el tema no termina aquí, porque en el capítulo 8, el escritor va a iniciar un resumen diciendo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso lo vamos a estudiar en el próximo video. ¿Qué lecciones podemos extraer para nosotros en este capítulo que fortalezcan nuestra fe y nos llenen de esperanza? Mis queridos hermanos, tú puedes estar hoy en cualquier congregación. Tus líderes los tienes en gran aprecio, pero no dejan de ser hombres y mujeres imperfectos. Nuestra dependencia no está en nuestro liderazgo aquí en las congregaciones donde nos reunimos varias veces por semana. Nuestra verdadera confianza, nuestra esperanza está en el sumo sacerdote Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Las imperfecciones de nuestros líderes no son excusa para seguir obedeciendo o no son una excusa para desobedecer las exigencias de nuestro Dios. Y una parte importante que no es el tema principal del capítulo, pero no deja de ser relevante, es el hecho de la parte financiera y también de la importancia de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. Porque tomando estos versículos sueltos podemos decir que los diezmos es lo principal, porque aquí se menciona el diezmo bastante, y no es así. Y por otro lado decir que los mandamientos de Dios ya no son necesarios porque habla de que, una ley imperfecta. Cuando el contexto claramente nos dice que en la comparación del sostenimiento de los sacerdotes en el santuario, es una demostración de que ellos tenían que depender de las ayudas de la hermandad o del pueblo porque eran varones imperfectos. En cambio, el Señor no requiere de nosotros ningún tipo de ofrenda material, simplemente nuestro corazón, nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y esa fe y esa confianza en el Señor se manifiesta en obediencia a sus mandamientos. Una ley que es perfecta porque es el reflejo de su propio carácter. La ley mencionada aquí no tiene relación con los mandamientos escritos con el dedo de Dios. Son leyes totalmente diferentes. Una era ceremonial y la otra es una ley moral que Dios ha dejado para todos los seres humanos. Cuando yo entiendo correctamente la obra sumo sacerdotal de Cristo y a la luz de todo lo que he venido estudiando, confirmo las enseñanzas principales de confianza, de fe y obediencia, esa fe, hermanos, se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.